Dios, no me acostumbro a esta parte. Qué difícil. Y nos vamos a dar más para atrás. Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernie y bienvenidos a un nuevo video. Ay, Dios mío, lo dije tan sin ganas. Es que es un video un poco más serio. Chequen, hoy les voy a enseñar qué traigo de micrófono. Oh. Es un ternurín. Así es un ternurín, bebés. Hoy vamos a hablar de un tema un poco cuestionable, un poco difícil. Por eso me vine de negro, porque vamos a hablar del dark romance. Esta cuestión es muy funable. Entonces hice mi guión y toda esta planeación del video con el más posible respeto que pude. Es un tema que la verdad siento que está muy dividido. O te gusta o lo odias, ¿sabes? Es como que... Y si te gusta, te juzgan. Y si no te gusta, no te juzgan. Es aprobado. Pero vamos a hablar de todo este tema. Quiero que sepan que el dark romance de hecho no es lo que todo el mundo piensa. De hecho, al momento de hacer esta investigación me di cuenta de que el romance oscuro de hecho no era nada de lo que pensaba. Era una cosa totalmente diferente. Así que vamos a hablar del tema, vamos a hablar del concepto, de qué suele tener este género, por qué la gente lo lee, por qué no deberías leerlo, específicamente cierta sección de libros de romance oscuro. Y también antes de empezar les voy a dar un disclaimer el día de hoy. Ando muy seria, discúlpenme. Es que ya empezaron las clases, entonces ando como más relajada, diría, más relajada, más estresada, diría yo. De hecho, quiero dormir. Denle las gracias a mí misma por no haberme dormido y grabar este video. Voy a ponerles un disclaimer, una advertencia. Este video va a abordar temas de violencia, de abuso, va a hablar de consentimiento, de todo este tema que es un poquito más funable. Vamos a hablar de misoginia, de todas estas cosas que surgen en este género. Y también avisarles que para el dark romance voy a usar el término en español, porque yo soy un poco... Me trabo mucho y no lo sé pronunciar bien. Entonces, para evitar ese problema, pues voy a decirlo en español. Así como el consensual, no consensual, que es consentimiento, no consentimiento. Curiosamente, ahorita que estoy grabando el video lo estoy pronunciando bien. Pero así va a haber unos términos que voy a decirlos en español. También por el bien de este video le voy a pedir a mi editor que censure la palabra. Voy a poner abajo como las letritas para que sepan de qué estoy hablando. Y no sé si violencia entre en una parte que me puedan censurar. Pero si es así, pues editaré el video de nuevo y ni modo. Vamos a hablar del dark romance, como ya había dicho. Yo era muy fan de este género en mi juventud. Ay, como si estuviera muy grande, ¿verdad? Era muy fan del género cuando era más chiquita, como de unos 14, no, más joven, como de unos 12 años. Lo cual, por si no sabían, de hecho, no es una buena idea. Este género suele estar reservado para un público mucho más adulto, pero pues ahí andamos las pubertas leyendo por mero morbo. Entonces, la verdad, haciendo la investigación de este video, yo iba a tirar puro hate, yo iba a hablar de por qué no deberías leerlo, pero decidí hacer un video un poco más informativo porque siento que es necesario hablar del tema. Necesitamos hablar de qué es el romance oscuro y por qué ha sido tan funable a lo largo de estos años. No los juzgo por tener una visión errónea de qué es el romance oscuro, porque de hecho en este mundo y en esta cultura de desinformación, la verdad que es muy difícil tener un concepto claro, porque ahora cualquier persona puede abrir su teléfono, grabar un video, subirlo a TikTok, como yo, y decir su opinión. Entonces, en medio de tantas opiniones, unas más virales que otras, nunca sabes si estás en el lado correcto de las opiniones, que realmente no hay un lado correcto, siempre va a haber opiniones diferentes. Para empezar, quiero hablar de lo que es realmente el concepto de dark romance o romance oscuro, que mucha gente pensaba, hasta yo, que el romance oscuro era usar protagonistas malos y cuestionables en un romance muy cuestionable con situaciones muy cuestionables que rebasan los límites de la ley, por así decirlo. O sea,
Vemos escenas de mucha violencia, vemos personajes misóginos, vemos este juego de roles medio extraño, tenemos protagonistas que son un poquito cuestionables y sí se aborda en el Dark Romance, pero lo abordamos de una manera diferente. Para empezar, ¿qué es el Dark Romance? Bueno, pues es un subgénero del romance y este suele explorar temas más intensos que el romance vainilla, este, y a veces un poquito más maduros y perturbadores de lo tradicional. Por si no saben qué es el romance vainilla, pues es el romance típico, clásico, cliché que vemos en películas, en historias, en música. Es un romance más suave, donde los protagonistas apenas se besan, ¿no? Que tenemos estos protagonistas bien estructurados, quién es el malo, quién es el bueno y todo este tema, ¿no? Este suele tener este juego de poder, estos temas como el juego del poder, el control, la venganza, los celos, el crimen, las obsesiones y los traumas. Y también suele tener casi siempre al villano o a este antihéroe como el interés amoroso principal. Digo, no me sorprende porque es romance oscuro, se supone que para eso está, para que cumplas esa fantasía de tener a un malo como principal, como interés amoroso. Siento que a todos nos dio curiosidad por qué se inventó el romance oscuro, por qué existe, por qué la gente suele leerlo. Y de hecho, si no sabían, el principal público para el que originalmente fue dirigido fue para víctimas de traumas, para tener como un alivio de esto. Y dirás, a ver, a ver, Fernanda, un momento. Si este género fue inventado para que las víctimas de abuso y traumas puedan liberarse, ¿cómo van a liberarse si este género tiene todos estos temas? Bueno, porque el Dark Romance juega con algo que se llama consensual, no consensual, o consensuado, no consensuado, que es un juego íntimo donde haces este juego de rol en donde la persona dominante habla con la persona que no es dominante, ¿cómo se dice? La persona pasiva da consentimiento de que hagan cosas más fuertes sin necesidad de estarle preguntando todo el tiempo, ¿no? O sea, de que tú puedes hacerme lo que tú quieras y yo ya di mi consentimiento previo, entonces ya no necesitas preguntarme nada. Para este juego quiero que sepan que de hecho hay unas ciertas reglas que se deberían de tomar. Digo, la gente nunca habla de esto, pero quiero hablarlo, quiero hacer un espacio en esto, que para este tipo de juegos de roles, que créanlo o no es más común de lo que pensaban, que de hecho lo vemos mucho en películas. No sé si les ha tocado esta escena íntima entre la protagonista y el protagonista, donde están teniendo una escena íntima y la protagonista dice que pare y él no para, al contrario, sigue. Y aunque no se habló previamente, de hecho debería de haber una escena donde se hable previamente y así sabríamos que el para simplemente es algo extra que se dio, pero que hay consentimiento previo. Y para este juego íntimo de consensual, no consensual, debemos de saber que hay reglas como esa que les digo de dar consentimiento previo y también debe haber una palabra de seguridad, o sea, una palabra que se dice cuando ya rebasó el límite, una palabra que no tiene nada que ver con lo íntimo, por ejemplo, no sé, mi palabra de seguridad es gota. Entonces tú estás haciendo tus cosas y de repente, no sé, le pegas muy fuerte o haces algo muy drástico para lo que estaba acordado, esta persona dice gota y tú te detienes. Porque debe de haber una palabra de seguridad porque mucha gente rebasa los límites y eso puede acabar de una mala forma, siendo que ya sería una... Estas personas que sufren usan este género que tiene el consensual, no consensual, o sea, consensuado, no consensuado, para liberarse de cierta forma. O sea que es como una reescritura del trauma. Además, permite a las víctimas vivir estas emociones intensas sin estar en peligro. Por ejemplo, hay muchas veces donde la protagonista es raptada o privada de su libertad y en este género pues tú lo estás leyendo y tú estás súper emocionada, ¿no? Y no sé qué, no sé cuánto, pero estás a salvo. Pero casi ninguna víctima de este género, de hecho, el principal público al que se le suele atribuir el Dark Romance es al público juvenil y principalmente lo leen por el morbo,
porque el dark romance ya se ha vuelto, ya lo han categorizado como un género en el que siempre va a haber escenas más 18, escenas íntimas, escenas muy fuertes, y sin embargo sigue llegando a un público juvenil. O sea, yo me he topado con este género que sale como un libro promocional y ya ven que ponen como ciertas frases para atraerte y ponen de que Dark Romance, Enemies to Lovers, no sé qué, no sé cuánto, y luego ponen más 18 y abajo, novela juvenil. Porque la mayoría de gente que lee estos libros es público joven. Y siento que pasa lo mismo, tengo este problema hasta con los videos para adultos, los videos XX, ya saben, ¿no? Estos videos, a pesar de que se supone que están creados para un público mayor de edad, la gente que los suele ver son adolescentes. Adolescentes que tienen el morbo. Pasa lo mismo exactamente con el dark romance. O sea, la gente que lo lee suele ser un público muy juvenil que todavía no desarrolló suficientemente su cerebro para, ¿cómo decirlo? Para tener un criterio, para saber qué es real y qué no es real, para sentir estas escenas tan incómodas y diálogos tan incómodos y protagonistas tan cuestionables como algo romántico. Si un adolescente ve videos para adultos, los videos para adultos están creados para un público juvenil, aunque no lo digan, porque tienen escenas exageradas, dimensiones enormes que no son reales, ¿no? Aparte hacen a la mujer una sumisa y la subbajan más de lo que debería ser. Entonces, si un chico adolescente de 12, 13 años vive y crece con estos videos, va a crecer con una idea equivocada de cómo es tener intimidad con alguien. Porque va a pensar que las mujeres se tienen que ver de una forma, que tiene que tener cierto tamaño, que la mujer debe de hacer ciertas acciones o debe de ser de cierta manera. Y siento que pasa lo mismo con el dark romance. Si tú creces siendo una pequeña adolescente con estas ideas, vas a pensar que el amor se debe de ver así, que los protagonistas deben, que tu novio, tu pareja debe de tratarte como el protagonista, debe de ser malo contigo, debe de no preguntarte si quieres o no tener intimidad con él, debe de hacer las cosas sin tu consentimiento, tratarte mal, poseerte, tener celos excesivos o incluso a veces jugar juegos de roles que a ti no te interesan. Entonces, siento que no quiero ser esta persona como muy, ¿cómo se dice? Es que les dicen como cinéfilo, como, sí, no quiero ser una lectora mamadora, de esas que dice, ay, deberías leer Pizarnik y Kafka y no deberías leer estas historias denigrantes, no deberías de leerlas, pero si decides leerlas, siento que debes de tener edad suficiente para saber diferenciar lo que estás leyendo. Si tú lees una escena de abuso y no sabes identificar que es una escena de abuso, entonces no tienes edad suficiente para leer el dark romance. No la tienes. Y de hecho, estos libros que hacen uso del dark romance para malos tratos, abusos y todo ese estilo de cosas, no deberían llamarse dark romance, de hecho es otro género. El dark romance solo son parejas que tienen personajes un poco grises, o sea, personajes que no son ni buenos ni malos, que cometen errores, que la cagan a veces, que tienen protagonistas que cometen errores, que sienten celos, que actúan de manera un poco antinatural, un poco alejado del romance vainilla. Es como Homero y Morticia. Homero y Morticia son un gran ejemplo de romance oscuro. Es un romance que es un poco diferente al romance vainilla, porque Morticia y Homero se demuestran su amor en todos lados. Se ve que se quieren y hacen cosas cuestionables, pero es un gran ejemplo de cómo debería ser el dark romance. No esta cosa donde los protagonistas se tratan mal, donde no hay consentimiento, donde romantizamos la violencia y el amor. Eso no es dark romance, de hecho es otro género, no tiene nada que ver. Y lo que me está estresando más es que la gente está llamando dark romance a estas novelas cuando no son dark romance, son otro género. El dark romance solo es romance oscuro, es romance con protagonistas un poco cuestionables, pero no que hacen ese tipo de cosas. No son protagonistas misóginos, son protagonistas que estarían dispuestos a dar la vida a matar por la protagonista, no protagonistas que matarían a la protagonista, ¿saben? Entonces, el dark romance es algo que deja ciertos tabús fuera y un romance poco convencional donde podemos ver personajes pues grises, no violentos, no tienen nada que ver.
Pero si tú eres una niña pequeña de 12, 13, 14 años, obviamente no vas a saber diferenciar las cosas. Entonces tu novio te va a tratar mal, te va a golpear, va a hacer actos íntimos contigo sin que tú sepas si debes de dar consentimiento o no. A lo mejor tú quieres jugar este juego de consensual, no consensual, pero si tú quieres jugar este juego, debes saber las reglas, debes saber que hay una palabra de seguridad, que tu consentimiento puede cambiar, que tu pareja o novio no tiene por qué agredirte tan feo. Debes de saber todas estas cosas, pero no las sabes porque creciste con la idea de que el dark romance, de que el romance se debía de ver así. Entonces, ese es mi problema, que este romance oscuro está creado para un público adulto y lo leen jóvenes. Y tu cerebro todavía no está desarrollado lo suficiente para diferenciar entre la fantasía y la realidad. Y aunque me digas, Fernanda, claro que sí se diferencia entre la fantasía y la realidad. Por ejemplo, sé que Don Quijote no era un caballero. Sí, porque es muy obvio. Pero en estas cosas hacen uso de estas herramientas de manipulación donde tú no sabes que estás leyendo algo que no pasa en la vida real. Y no solo lo digo yo, hay múltiples testigos de gente que normalizó estas cosas porque las veía en películas o las veía en libros y pensaba que así se debía de ver el amor. Incluso nosotras, ¿cuántas veces no te has enamorado de un chico que es malo, ¿no? Un chico que es todo lo contrario a ti, que es tonto para la escuela, que es irresponsable, que fuma, que tiene adicciones, y tú te enamoras de él porque piensas que lo puedes salvar, porque las películas nos han creado esa idea. Piensan que las mujeres estamos aquí para salvarlos, que somos centro de rehabilitación, y entonces terminamos en una relación de dependencia emocional, donde somos centro de rehabilitación, cosa que no deberíamos ser. Tú te mereces una persona sana. Entonces, déjate digo que es la realidad. Y sí pasa, y me ha pasado. Y ahorita ya no es tan dócil como antes, que las películas solo te presentaban a un chico malo. Ahora te presentan a chicos violentos, misóginos, y tú los romantizas. Estas novelas involucran mucho su violencia física que no debería ser aceptada ni en los libros. Hay que tener en claro cuál es el concepto de tu novela. Cuando tú eres escritor, debes de saber en qué categoría va tu novela para no ponerla en la errónea. Si tu novela no va con el romance oscuro, deberías investigar. Si tu novela tiene malos tratos, para empezar ni siquiera debería existir, pero si existe, no deberías poner una categoría que van a leer personas juveniles, aunque tú digas, yo ya cumplí poniendo el disclaimer y poniendo el más 18. No, porque sigues poniendo protagonistas jóvenes, sigues atrayendo a público joven, sigues promocionándote en TikTok. Entonces, ¿qué esperas? ¿A qué público esperas llegar? Mi mayor problema con esto definitivamente es la viralización que tienen estos videos en el público juvenil. Que estos jóvenes adolescentes desean un romance como el de estos libros. Ahí tienes el claro ejemplo de Hunting Adeline, que si ustedes no lo conocen, qué bueno, están del lado bueno de TikTok. Es un libro donde hay mucho abuso. De hecho, en el 2 secuestran a la protagonista, la privan de su libertad y pues la gente lo deseó. Entonces, siento que ahí es cuando está mal todo, ¿sabes? De que cuando tocas temas tan fuertes de una manera tan dócil. Por ejemplo, mi novela habla de lesiones provocadas por ti mismo, habla de depresión, de ansiedad, de problemas psicológicos y también habla de amor no correspondido. Y en esta novela yo hago lo posible por ser lo más respetuosa que puedo, porque es un tema que no se debería tomar a la ligera. Y estas novelas eso hacen, te lo toman a la ligera. La violencia, la misoginia, la privada de tu libertad, todo eso, el consensual, no consensual, lo toman como algo súper a la ligera, sin ni siquiera tomarlo con el respeto que debería de tomarse. Si yo hice lo de estas lesiones provocadas por ti mismo, yo las tomé con el mayor respeto posible porque sé que es un tema que no debería de tomarse tan tranquilo como lo toman en el dark romance. Entonces, si tú sabes que vas a usar estos temas, mínimo trátalos con el respeto y la decencia que deberían tener por las víctimas que sufrieron todo esto. Si una persona que sufrió violencia o abuso lee uno de tus libros, pregúntate, ¿le gustaría? ¿Le agradaría? ¿Se sentiría cómodo? ¿Crees que la idea está bien? Y si tú dices, bueno, es que yo no investigué tanto, date la oportunidad de investigar. Y si no quieres investigar, entonces no escribas sobre eso. Yo investigué mucho sobre el tema
porque precisamente no quería tomarlo con el poco respeto que toman las novelas de dark romance. Es un tema súper difícil de tratar, porque la gente ya ha normalizado a estos protagonistas y no deberían de hacerlo. Porque entre más los normalicen, más adolescentes van a seguir comprando esos libros. Entonces, si tú eres un papá o una mamá, quiero que sepas que deberías estar cuidando lo que lee tu hija pequeña, porque si no va a terminar en relaciones abusivas. Y no es que leer romance oscuro te haga mala persona, de hecho hay novelas de romance oscuro muy buenas. Hago hincapié especialmente en que no son lo peor del mundo, de verdad que no. Pero no hay duda de que hay que saber separar el género de tu novela de manera correcta, sin dejar libros con esta violencia involucrados en el género del dark romance, porque eso no es. El romance oscuro son solo personajes grises, situaciones un poco cuestionables, pero estas situaciones no son un poco cuestionables, son muy cuestionables. Son situaciones donde vemos a la protagonista sufrir y lo romantizan. Eso no debería de estar pasando. Entonces, la próxima vez que veas una novela de romance oscuro, te recomiendo, o escribas una novela de romance oscuro, te recomiendo que investigues qué es, que investigues todo el tema y así no tengas este problema y categorices bien tu novela. Y también tener un poco de conciencia, saber que tu libro va a llegar a un público juvenil y que tarde que temprano una persona pequeña lo va a leer. Deberías de tratar el tema con un poquito de respeto y dejar de romantizar estas actitudes de tu protagonista. Si tu protagonista es misógino, como en el caso de lascivia que Christopher hace una a Rachel, vemos este problema y no lo tratan como si fuera eso, porque dicen, bueno, la protagonista pudo defenderse, pero siento que es la misma situación que cuando te critican por el tamaño de tu falda y dicen, no, pues es tu culpa porque te acosaron en el camión porque es tu culpa por el tamaño de tu falda. No, que una mujer tenga la habilidad de defenderse no le da derecho al hombre de ir y hacer lo que se le dé la gana. Entonces, quiero que empecemos a tomar esto con más criterio. Ya sabemos qué es el romance oscuro. Hay novelas muy buenas de romance oscuro que no son nada como Haunting Adeline. Y dejar de poner a Haunting Adeline como romance oscuro, porque no lo es. No lo es otro género, no es romance oscuro. Algún día voy a criticar ese libro. Saber diferenciarlo es crucial para tener un buen criterio al momento de leer. Y wow, ya pasaron casi 23 minutos. Creo que ha sido todo por el video de hoy. La verdad es un tema que tomé con mucha seriedad y hablé más de lo que me moví, pero es verdad. Hay que saber diferenciar las cosas, hay que saber tener un criterio y para tener un criterio hay que tener conocimiento. Entonces, si tú tienes una duda sobre el dark romance o lo que sea, investiga. De verdad investiga, porque puede que la novela que estés leyendo ni siquiera sea dark romance, sea otra novela, sea otro género. Entonces, y dejar de satanizar tanto el dark romance, porque puede ser que haya novelas que son dark romance y no están malas. En mis tiempos el romance oscuro era que tenía un vampiro o que tenía un lobo. Esos son personajes grises, son personajes que se supone que deberían ser malos y son buenos. Entonces, ha cambiado mucho. Hay que tener esta cultura de no viralizar novelas de ese estilo como dark romance. Y creo que eso sería todo. Creo que eso sería todo por el video de hoy. La verdad que fue un tema difícil, pero espero que lo hayan disfrutado mucho, muchachos. Yo me la pasé increíble hablando del tema. Siento que es un tema que todo el mundo necesita saber. Entonces, si te gustó, no te olvides de darle like, por favor. Y si tienes alguna dudota así muy grande, puedes hablarla. Si tienes alguna opinión, si me dices, Fernanda, tienes un moco en la nariz, yo lo voy a contestar sin problema, ¿sabes? Entonces, espero verlos por los comentarios, espero que me digan qué opinan y espero que si han leído una novela de romance oscuro y les haya gustado, me avisan, por favor, porque me interesa leer de este género, del verdadero género. Y ya, creo que sería todo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por acá. De verdad, sígueme, por favor. Ayuda. Sígueme en mis redes sociales. Y no se olviden que los quiero mucho. Les mando un beso donde quieran. Adiós.